Hola, ¿qué tal a todos nuestros seguidores de Círculo de Vida? Yo soy la psicóloga Alejandra Aguilera. Y yo soy la psicóloga Verónica Galindo y bueno, les damos la bienvenida a esta transmisión del día de hoy. Vamos a estar esperando ahorita que se vayan conectando más personas. Este, Vamos a esperar a que se conecten un poco más. Y pues recuerden, comenten, si tienen dudas escriban un comentario, compartan el live, porque pues la plática de hoy está muy interesante y es un tema además que sí estuvo muy, digo, en todo el tiempo, porque todo el tiempo estamos viviendo pérdidas y este año fue particularmente difícil por esta condición de la pandemia. Este, y por eso pues hoy va a estar muy interesante, vamos a estar hablando de, del duelo, ¿no? Pero específicamente del duelo por fallecimiento de una persona querida. Así es como dijo Ale, pues ha sido un año muy difícil. El otro día leí casi un año de terror por todas pues, las muertes que lamentablemente han presentado debido pues, a la cuestión del COVID. Entonces, pues creemos que es importante abordarlo porque a veces pues no nos damos como ese tiempo de poder vivirlo, a veces ni siquiera sabemos, ¿no? Qué es lo que nos está pasando, nos sentimos extraños. Entonces, por eso es muy importante que podamos hablar de este tema y como ya dijo Ale, compartan. Seguramente hay muchas personas que están viviendo este proceso, entonces es información que muy probablemente les va a servir, les va a ayudar para este momento. A veces también, ¿no? Pues nos preguntamos cómo poder ayudar a alguien que está atravesando una pérdida. Y la verdad es que siempre es difícil también poder apoyar a alguien porque pues a veces también, ¿no? Nosotros estamos sufriendo, no sabemos qué hacer. Entonces, a lo mejor también, derivada de la charla del día de hoy, pues vamos a saber un poquito más por qué está atravesando la persona, qué está sintiendo y cómo poder, pues a lo mejor apoyarla un poquito o al menos así de, oye, mira, pues a lo mejor esto te puede servir, ¿no? Entonces... Así es, y es una guía, recordemos que esta es una guía porque eh, realmente, aunque pasemos por pérdidas toda la vida, o sea, al final la vida es una escuela en donde a lo largo hay muchas pérdidas, fallecimientos de personas queridas, y incluso aunque ya hayamos sentido en un momento un dolor por una pérdida, nunca estamos preparados realmente para una nueva. Siempre, cada una es diferente, cada duelo es distinto, las circunstancias son distintas y así es para cada persona. O sea, sí, podemos a lo mejor decir, bueno, como ya conozco lo que se siente, puedo acercarme a lo que siente la otra persona. Pero es un acercamiento porque cada persona lo vive de una manera muy distinta y muy peculiar. Y además, sí es cierto, cuando decimos es que no tengo palabras para describirlo o no tengo palabras para consolarte, para acompañarte, es porque realmente son esas situaciones en las que a veces no es tanto las palabras, sino el cómo estamos, el cómo nos acompañamos, el cómo elegimos vivirlo, lo que puede hacer la diferencia, porque sí, no sé si realmente pueda existir un consuelo ante una pérdida por un fallecimiento, o más bien un acompañamiento, o bueno, también que esta plática nos pueda ayudar a tener una guía de cuáles son las cosas que son esperadas y cuáles son aquellas cosas que nos van a facilitar ese proceso. Pero recuerden que cada duelo es muy peculiar, cada duelo necesita algo distinto, a pesar de que pueda haber un consenso de lo que puede durar un duelo, que sea sano o que no lo sea, de todas maneras puede ser cuestionable el decir, un duelo tiene que vivirse así, porque no hay maneras en sí adecuadas de vivir un duelo, siempre es distinto, pero bueno, en esta charla de todas maneras nos va a ayudar como una guía, ¿no? para llevar esta situación. Así es, y sobre todo también para reconocer tal vez lo que estamos viviendo, porque muchas veces en consulta o a través de la línea telefónica, algo pues es que no sé, me siento muy triste, ¿no? Desde hace 2 semanas no me puedo concentrar. Y entonces explorando, pues es esta parte de hubo fallecimiento, hubo una pérdida,
y entonces de repente también es hacer clic con eso que estamos sintiendo y con algo que sucedió, y como bien decía Ale, pues tiene que ver con la parte también de nuestras historias, en nuestros estilos de afrontamiento. Entonces, pues creo que esto, como dice, va a ser una guía para que podamos entendernos y tal vez poder entender a otra persona, o simplemente brindarle, ¿no?, cierto apoyo, y en todo caso, si es necesario, pues también siempre el apoyo profesional es una parte bien importante que hay que considerar. Así es, porque pueden ser momentos muy frágiles que podemos estar viviendo, de los cuales, bueno, ahorita vamos a ahondar más. Y hay más personas conectadas. Muchísimas gracias por estar acompañándonos. Muchas gracias por sus likes, por sus me encanta. Ya los estamos viendo. Muchísimas gracias. Compartan este live. Compartan a alguien que lo necesite, porque son bien importantes. Es bien importante platicar de estos temas. Y bueno, sin ya detenernos más en esta introducción, ¿qué es el duelo? Vamos a primero identificar qué es un duelo. Así es. Y bueno, pues en realidad un duelo es un proceso que vamos a vivir para poder adaptarnos a una situación. Un duelo no solamente es el fallecimiento, un duelo es un cambio, ¿no? De repente el pasar del kinder a la primaria, el que una mascota, ¿no?, la pérdida de ella, el que se la lleven, que de repente tuve una discusión con una amiga, terminar una relación de pareja. Eso es un duelo, y bueno, va a ser un proceso de reacomodo, porque lo que estábamos viviendo, la dinámica que teníamos, pues por supuesto que no va a ser la misma que teníamos, ¿no?, una vez que se termina esta relación, por así decirlo. Entonces, bueno, el día de hoy, como ya lo repetimos varias veces, vamos a hablar en específico del duelo por fallecimiento. Así es, el duelo por fallecimiento, que tiene muchas variables, ¿no? Y la forma de llevarlo, las emociones que nos puede evocar, los pensamientos que podemos tener, las conductas que podemos presentar. Y también vamos a hablar de cosas que nos van a ayudar a facilitar ese proceso. Primero, una de las dudas muy frecuentes en terapia es, pero es que ¿cuánto me va a durar? O a veces es como, es que siento mucho dolor y siento que no es normal. No podemos decir que haya una normalidad de que todos lo tienen que vivir igual, pero al menos cuáles sí son las reacciones esperadas ante un duelo, que vamos a aclarar, no son agradables, y muchos ya lo hemos vivido, seguramente no son agradables, pero a pesar de eso sí podemos decir, si lo sentimos y estamos pasando por eso, no quiere decir que sea algo anormal, que estemos mal, que necesitemos muchas veces ayuda psiquiátrica, incluso muchas veces no es así, aunque sea doloroso. ¿Cuáles son esas reacciones normales? Bueno, malestar somático. Cuando pasamos por un duelo, incluso esta sensación que la gente dice de me duele el corazón, no es una mentira. Realmente nos puede llegar a doler el corazón de dolor, y se pueden experimentar muchos dolores corporales, cansancio, dolor en todo el cuerpo, dolor de cabeza. Así es. Y bueno, muchas veces, como decía, no lo asociamos a eso, porque generalmente también pensamos que solamente se trata como de estar tristes, ¿no?, o llorar, pero en realidad pues nuestro cuerpo habla de nuestras vidas. Creo que esa frase siempre la repito, porque es así. Cuando uno empieza a ser consciente de cómo reacciona el cuerpo, o sea, también creo que puedes tener esa oportunidad de empezar pues a hacer algo. Y bueno, otra parte son la cuestión de los sentimientos, ¿no? Que podemos sentir tristeza, muchas veces también puede haber culpa, ¿no?, por diversas situaciones. ¿Por qué no me pude despedir? ¿Por qué yo pude haber hecho más? Hace poco hablaba una persona y me decía, es que mi mamá estaba enferma, pero ella nunca quiso ir al hospital. Entonces yo creo que me correspondía llevarla, ¿no? Y yo así de, bueno, pero ahí también hay que ver de repente estas responsabilidades, pero bueno, eso no quita que a veces no lo podamos sentir de primer momento. Ya con el paso de las semanas se puede ir como desmenuzando esto, y entonces vamos llegando ahí, bueno, ¿qué es lo que está sucediendo?, ¿no? Otro también puede ser enfado, ¿no?, enojo en contra de la persona misma, de por qué me dejó, por qué se fue, ¿no? Cuando hay cuestiones de suicidio, por qué lo hizo.
con la vida misma, ¿no? Porque a veces incluso podemos sentirlo así de, pero ¿por qué la vida se lo lleva en este momento? ¿Por qué se lo llevó tan rápido? ¿Por qué se tuvo que enfermar de esto? ¿No? Así como, o con Dios, quienes creen en Dios, con comenzar incluso a enojarse con familiares, con otras personas que se consideran son responsables, con uno mismo. Los médicos, como este sentimiento también, como decía Ale, de injusticia, ¿no? De por qué a mí muchas veces consideramos como de, si yo soy bueno, si yo hago cosas, si yo soy amable con las personas, y muchas veces pues no tiene que ver precisamente con eso el que sucedan estas situaciones. También el sentirnos solos, ¿no? ¿Por qué? Porque a lo mejor pues era una persona muy importante para mí, con quien yo compartía muchas cosas. Yo de repente, más bien cuando me empiezan a mencionar esto, les digo, pues a mí se me haría extraño que no sintieras nada. Ahí sí yo diría, aquí hay algo raro, ¿no? Más que el decir, bueno, es que no sé por qué me siento mal o no me gusta sentirme así. Claro, porque, a ver, digo, no vamos a sentir igual si nos enteramos que una persona, un vecino, pero del que no teníamos nada que ver, no era una persona cercana. Claro que no nos va a dar tristeza porque no había ese vínculo, no había una historia compartida, no había un rol que tenía significativo en nuestra vida. Entonces, pues claro, si la persona no te importa, no tiene nada que ver en tu vida, pues ahora sí, ¿no? Pero si es una persona cercana, claro que se entiende. Y se puede llegar a sentir también ansiedad, mucha ansiedad, porque el vínculo o el rol que tenía esa persona en nuestra vida, pues nos da cierta seguridad. De eso nos vamos dando cuenta después, cuando fallece. Pero nos da seguridad y entonces la ansiedad, recordemos, que es un estado de alerta. Porque es como si nos quitaran un poco de suelo firme en donde pisábamos en esa relación, ¿no? Y hay otras sensaciones físicas, opresión en el pecho, bueno, también la despersonalización, que es como sentir despersonalización o desrealización, así como que siento que estoy en un sueño, siento que no soy yo, siento como que la realidad está como extraña, como que no me siento aquí. Decía una profesora que lo comentaba, que era como estar en pausa, ¿no? Como si la vida avanzara para otras personas, pero para mí no, ¿no? Como estar en un sueño. Entonces muchas personas también llegan a sentir eso, ¿no? De repente también esta falta, pues, de energía, ¿no? También puede estar ahí presente. Y bueno, de los pensamientos también más frecuentes es pues el de incredulidad, ¿no? Estar como en shock de no es cierto, esto no pasó, sobre todo a veces cuando son muertes pues repentinas, ¿no? Que bueno, ya decíamos, a veces aunque nos hayan dicho que la persona iba a fallecer, pues no hay como una preparación, ¿no? También esta cuestión de confusión, preocupación de qué va a pasar, ¿no? ¿Qué va a pasar conmigo? ¿Qué va a pasar? No sé si tenía hijos, ¿no? ¿Con quién me va a cuidar ahora? También otra cuestión de repente puede ser como el sentido de presencia, ¿no? Es que yo siento que está aquí la persona, yo siento que sigue aquí, que me sigue observando, que está conmigo, y que de repente estos pueden ser de alguna forma pues normales al inicio, ¿no? En cierto tiempo, pero cuando va siendo ya un tiempo muy prolongado, entonces habría que ver, ¿no? Precisamente qué es lo que está ahí sucediendo. Así es. Y bueno, ¿qué otras? También en nuestra conducta, claro, vamos, si todo esto nos afecta a nivel emocional, también en nuestras sensaciones físicas, pues también conductual. Digo, es muy común no tener ganas de comer, no poder ni siquiera tener a lo mejor antojo ni hambre, pues puede haber mucha distracción, no poder concentrarnos, no poder estar en nuestras actividades cotidianas, sobre todo los primeros días, sobre todo las primeras semanas. Puede ser realmente difícil en ese sentido, tener mucho sueño o por el contrario, no poder dormir, mucho llanto también, estar recordando constantemente de diversas formas, o sea, ya sea como solo tengo ganas de estar acostado pensando en la persona o viendo sus cosas, viendo fotos, a lo mejor yendo a lugares en donde esa persona iba porque de alguna manera lo estoy recordando. Entonces puede haber todas estas conductas que sobre todo
los primeros días van a ser muy fuertes. Así es, ¿no? De repente nos asustamos muchísimo, pero pues va a ser absolutamente normal. Les mencionaba yo, si de repente ya pasó un tiempo considerable y de repente pues no puedo dormir, ¿no? Tengo insomnio, es que no he comido ya en semanas, es que ya, o sea, dejé de ver a las personas. Entonces ahí, ¿no? Creo que es importante considerar esto y pues buscar como algún tipo de ayuda. Y bueno, también parte de lo que va a afectar el tiempo, porque hay algunos factores que pues van a afectar en cuánto tiempo, en cómo nos sentimos, ¿no? Lo que decía Ale, o sea, no es lo mismo que haya sido el vecino, que sea mi papá, que sea mi hermana, porque cada persona va a jugar un rol diferente en nuestra vida. Entonces también depende de eso, o sea, qué rol tenía la persona en mi vida, también la cuestión de el por qué falleció, ¿no? Si son de repente como fallecimientos muy trágicos, muy repentinos, entonces ahí de repente claro que va a ser un poco más fuerte, a veces también la edad de la persona. Yo recuerdo en algún momento que falleció alguien cercano a mí que era, pues, era muy joven, tenía como 21 años, yo tenía como 24, y o sea, sí, fue tremendo, ¿no? El golpe de decir, o sea, estaba tan joven, porque además creo que tenemos mucho esta cuestión de un tanto como de la naturaleza, ¿no? Se pensaría que una persona fallece pues ya siendo adulto mayor, ¿no? Entonces de repente eso también nos puede pegar muchísimo, podemos estar constantemente como pensando en el por qué, ¿no? Les decía yo el cómo. También una parte importante, si nos entregan el cuerpo, si podemos ver el cuerpo o no. Y digo, ahorita lo menciono justamente con esta cuestión del COVID, ¿no? Que de repente pues ya no te dejan ver a tu familiar, que es, híjole, pues, y algo que es súper importante, sobre todo para esta cuestión de la incredulidad, es pues los ritos funerarios, ¿no? Que sobre todo también, o sea, creo que en México está lleno de un montón de tradiciones, y entonces el realizar un funeral es también parte de ir como acomodando qué es lo que está pasando y que yo me vaya acomodando poco a poco en esa realidad. Entonces, si no podemos hacer, ¿no? Como estos ritos funerarios, pues por supuesto ahí hay como que algo falta. Si uno es muy apegado a cierta religión, pues también, ¿no? Es como de, híjole, no le pudimos dar la despedida que necesitaba para de alguna forma como cerrar este ciclo y despedirlo. Entonces, todos estos factores van a ser bien importantes para cuánto tiempo nos puede durar o qué tan intenso puede ser y cómo lo podemos ir elaborando. Así es. ¿Y qué, cuáles son las tareas? Porque la plática, nuestra intención justamente era hablar de 4 tareas muy importantes que es necesario ir haciendo poco a poco. O sea, no se quiere decir que ya les voy a cumplir todas, no, porque es poco a poco, para acomodar, como dijimos al principio, para adaptarnos ahora a esta pérdida. No se trata de adaptarnos y de olvidar, no se trata de adaptarnos y ya desechar a la persona. Se trata de hacerle un lugar en mi vida, sobre todo en mi vida interior, en mi vida psíquica, emocional, que me va a permitir continuar con mi vida posteriormente, de poder seguir conectándome con las personas que están vivas, de poder yo continuar con mi proyecto de vida. Entonces vamos ahorita a hablar de esas 4 tareas que nos van a facilitar esto. Y bueno, quiero mandar saludos a Camila Mendoza, Manuel Aguilera, Moisés, Richardo. Muchas gracias por acompañarnos. Ahorita vamos a estar resolviendo algunas dudas sobre lo que nos comentan, pero muchas gracias por estar con nosotros. Bueno, ¿cuál es una primer tarea? La primera, aceptar la realidad de la pérdida. O sea, suena bastante obvio, ¿no? Pero ya en esta primera tarea puede haber maneras de evadirla, puede haber maneras en las que no nos quedemos atoradísimos en ella por el dolor que causa. Entonces, ¿de qué maneras puede ser? Primero, negar la realidad. ¿Y esto cómo se va a manifestar cuando negamos la realidad?
Digamos que sobre todo los primeros días, la primera semana, va a ser normal tener esta sensación, muchos seguramente lo han experimentado, de que es que yo siento que va a regresar, o yo siento que cuando vaya a la casa va a estar ahí esperándome, o iba en la calle y vi a una persona que era casi idéntica, o era idéntica, yo pensé que era ella o era él. Los primeros tiempos va a ser natural tener esta sensación, pero también si se prolonga por mucho tiempo y también si hacemos ciertas cosas para no decirnos, a ver, si pude haber visto a esa persona en la calle y se parecía mucho, pero es como repetirnos, no, ya falleció, ya no está aquí, se parece, pero no lo está. Pero ¿cómo podemos negar esa realidad? Por ejemplo, cuando se visita constantemente el cementerio o la urna donde están las cenizas y se habla constantemente con la persona, cuando estamos constantemente hablando con la persona en nuestra vida cotidiana. También puede ser ahorita el tener el cuarto exactamente igual, ¿no? No tocar para nada las cosas y que digamos, pues claro, va a haber un tiempo en donde pues pueden estar ahí, pero de repente ya llevan años y entonces siguen guardando sus cosas, ¿no? Traen objetos. En alguna serie yo veía que no había fallecido la pareja del chico y entonces tenía un mensaje de voz. Y entonces él lo que hacía era cada rato escucharlo, ¿no? Y esa era como su forma de evadir esa realidad, escuchar constantemente la voz, el mensaje de te voy a ver al rato, no sé qué. Entonces, esas son formas en que uno va como negando esa realidad, ¿no? De que la persona pues ya no está. Puede haber otras formas ya un poquito más complicadas. Por ejemplo, conservar las cenizas en casa, ¿no? Ya bueno, ya decía Vero de conservar el cuarto igual, hasta como dejó las cosas, no me lo muevan, así como dejó la pluma, y hasta sus calzones tiros ahí, déjenmelos, ¿no? Pero, por ejemplo, guardar las cenizas, y en casos más extremos, que ya estamos hablando de una persona que ya, con un brote psicótico, cuando incluso se llega a mantener el cuerpo, momificarlo, comprar un refrigerador para conservar el cuerpo, son extremos, pero sí hay casos así, ¿no? Que se conserva el cuerpo por días, que por ejemplo, también se ha dado el caso de que fallece una persona y la persona no notifica a nadie y el cuerpo lo mantiene ahí en casa. Estamos hablando ya de situaciones extremas, ¿no? Pero sí se puede dar ese caso. También negar el significado de la pérdida, o sea, decir, pues era mi tía, pero hace un año que no la veía, entonces pues perdimos contacto, ¿no? O, ay, pues sí, pero teníamos problemas, entonces ya no me afecta porque nos alejamos. Cositas que podemos decir o tratar de convencernos de que esa pérdida no era tan importante en nuestra vida. Puede haber cierta resistencia al principio, pero si lo mantenemos, puede truncar esta tarea. De repente también como el minimizar, ¿no? Ay, bueno, es que no era tan buen papá, ¿no? Ay, bueno, es que no hacía tal o cual cosa y entonces, pues, no, ahora que lo pienso, pues no pasa nada, ¿no? Es como de estas formas. También otra, el negar que la pérdida sea como irreversible, ¿no? Que tiene que ver como en esta cuestión inclusive hasta de sesiones espiritistas de repente, ¿no? Con una medium, puedo hablar con esa persona y que de repente, pues claro, tiene que ver con un montón de creencias, pero que además yo en particular creo que independientemente de si creo que se pueda o no, creo que muchas veces las personas se aprovechan de la vulnerabilidad, ¿no? Y entonces de las ganas de una persona. En algún momento atendí un caso en donde ya hacía mucho que había fallecido, pero esta persona pues era como muy insistente en querer, ¿no? Hablar con esta persona. Y entonces pues obviamente le empezaron a hacer una serie de preguntas, ella pues daba toda la información y claro, desde ahí pues fue como estafada, ¿no? Entonces también de repente tener como cuidado en estas creencias que tenemos, les decía, independientemente de si son, no, bueno, creo que no hay que ponerlas como buenas o malas, sino más bien hasta dónde nos puede llevar y precisamente
negando, ¿no? Como esa cuestión, también el de, pues que nos vamos a encontrar en algún otro lugar, ¿no? Creo que también tiene que ver mucho con eso. El volvernos, sé que nos vamos a encontrar, que sé que tiene que ver también con nuestras creencias religiosas, ¿no? Pero también hay un punto en el decir, bueno, pero no va a regresar a esta vida, o sea, ya aquí ya no va a estar físicamente, su rol ya no va a estar porque ya no va a estar esa persona, ya no va a estar lo que me daba, entonces aceptar eso, ¿no? También puede haber un olvido selectivo como otra forma, que es, pues es que sí son como mecanismos de defensa, o sea, por ejemplo, hay muchas personas que pueden decir, es que comencé a olvidar su rostro inmediatamente, comencé a olvidar cómo era su voz, ¿no? O en una plática estaban platicando anécdotas de esa persona y yo como que no era ella, como que... Pero sí, sí estos olvidos, ¿no? Que también pueden ser una manera de negar el duelo. ¿Cuándo puede ser más difícil el aceptar esta realidad de la pérdida? Sobre todo cuando es una muerte súbita, cuando es un accidente, cuando es de una muerte violenta, por desaparición también. Es muy difícil procesar un duelo para personas que sus familiares desaparecieron. Todavía incluso se puede tener esta creencia, no, bueno, no es creencia, más bien esta actitud de mientras yo no tenga el cuerpo, yo no voy a decir que murió, está desaparecido, está en otro lugar, pero no, mientras yo no tenga el cuerpo, me niego a aceptar que murió. Sí es difícil, porque como dijo Vero al inicio, ayuda mucho poder tener el cuerpo, ayuda mucho poder tener este rito funerario de despedir con el cuerpo, pero sí, eso lo puede hacer que sea más difícil. ¿Qué es lo que lo va facilitando? Muchas veces también estos golpes de realidad que vamos teniendo es que cuando llamé a la casa de mi mamá no me contestó ella. Entonces me di cuenta que ya no estaba. O cuando llegué a la escuela y ya no estaba mi amigo, ya no estaba mi amiga ocupando ese lugar. Esos golpes de realidad que nos recuerda ya no está, ya no está, ya no está. Pero también el facilitarlo, porque como les decíamos, sí, claro, puede ser normal que cuando estemos en la calle, digamos, ay, es que vi una persona igualito, me fui a perseguirla. No, a ver, es detenernos y es decir, ya no está aquí, ya falleció. Y ir facilitando hablar de eso incluso, ¿no? Hablar de cómo falleció, de cuándo falleció, del proceso del ritual, para que nos vaya cayendo esa realidad, ¿no? Así es, también creo que en esta parte justamente de poder hablarlo con la familia y que aquí hablaríamos también, ¿no?, de la siguiente tarea precisamente, que es el trabajar con las emociones y el dolor que nos va a causar esta pérdida. Que puede haber, ¿no?, un dolor ya seamos físico, emocional, pero que muchas veces no lo sacamos porque pues hay muchas creencias alrededor, ¿no? Esto de ya no llores por la persona porque no puede descansar, ¿no? Pareciera que hay como un pacto a veces con la familia en el de ya nadie habla de esa persona, ¿no? O sea, como si nunca hubiera existido y entonces, pues de repente, claro, o sea, yo quiero decir a lo mejor algo que pensé de esa persona, algo que pasé, y entonces es como ir guardando todas esas emociones, todo ese dolor, toda esa tristeza. Entonces, de ahí también, pues no vamos hablando de estas necesidades, ¿no? Y de ahí creo que la importancia de, pues más allá de las creencias de si va a descansar o no, tiene que ver con que es un proceso absolutamente normal. Ya les decía yo, pues más bien a mí se me haría muy raro que la persona pues en algún momento no llorara, que no sintiera tristeza, ¿no?, que no estuviera agobiada por eso. Entonces creo que también esa parte hay que tratar de vivirla, ¿no? De hablar con nuestra familia, no, les decía yo, no hacer como que ya no existe, ¿no? O sea, es un dolor real que está, que se siente a nivel físico y que hay que compartirlo también con las otras personas. De hecho, y que puede ser también muy natural que nos volvamos repetitivos al hablar de eso, al hablar, me duele, siento culpa, siento miedo, no sé qué voy a hacer. Claro,
a lo mejor puede ser difícil ver a una persona que queremos o cercana estar en esa situación, y claro que nuestro impulso va a ser quisiera consolarlo, quisiera que no sintiera ese dolor, o también nosotros estar confundidos con respecto a eso de no sé cómo acompañarlo. Pero en verdad que unos oídos y una presencia que esté, que escuche, que comprenda ese me siento triste, ese me siento culpable, ese incluso ese me quiero morir si la persona no está, ese no sé cómo continuar mi vida sin esta persona. El acompañar y el escuchar, eso es muchísima ayuda, porque es parte de trabajar las emociones y de trabajar el dolor de la pérdida, ir drenándola. Y es cierto lo que dice Vero, ¿no? Que socialmente puede estar muy condenado el dolor, muy condenado, e incluso ser como querer distraernos, querer, ay, vamos a pasear a la persona para que se lo olvide, vamos a hacerla reír. Está bien descansar, claro, de vez en cuando no está mal, pero también una necesidad compulsiva de no te pongas triste o de yo no me voy a entristecer, no es buena. No es malo abandonarse al dolor de una pérdida, al contrario, hay que permitir que transite ese dolor, porque aceptarlo es lo que va a ayudar a drenar, a que salga. En cambio, si no lo hacemos, ahí sí que se va a quedar estancado y va a ser más difícil este proceso. A mí en consultas también me ha tocado precisamente que está la persona pues muy contenida, ¿no? De repente, y de verdad, o sea, con una llamada, con una primera sesión, y no es porque diga, ay, con esta sesión ya lo superé, pero terminan diciéndome, es que de verdad necesitaba hablar de esto, porque con mi familia no puedo, ¿no? O sea, con mi familia tengo como que bloquear esa emoción, ¿no? Es como si no sintiera nada, y pues no somos de piedra. Hay muchas personas, de hecho, con lo que dices, Vero, que también me encontré es que no puedo desahogarme porque tengo que ser el fuerte o tengo que ser la fuerte, ¿no? Pero pues, ok, tengo que cuidar a mi mamá, tengo que cuidar a mi abuelita, tengo que cuidar a mis hermanos, tengo que cuidar a... ¿Y a ti quién te cuida? ¿A ti quién te acompaña? ¿A ti quién te escucha? ¿No? También es importante, porque entonces el duelo se va a prolongar, va a ser más difícil. ¿De qué maneras podemos estar deteniendo esta tarea? ¿De qué manera podemos atorarnos en esta tarea? Una forma es idealizar a la persona, ¿no? Bien dicen, cuando una persona fallece, ¿no? Se convierte en santo, beatificado, y entonces todo era bueno, todo era felicidad con esa persona, era la persona iluminada, y bueno, no vamos a decir que esa persona obviamente no tuviera virtudes, su lado luminoso, su lado que nos alegraba, que nos acompañaba, pero también tenía otros que eran difíciles, ¿no? Y que cuando fallece, tanto las situaciones positivas como las situaciones negativas, es como si subiera el volumen y tuviéramos todo eso de la persona, que tanto el lado luminoso como el lado que no lo era. Entonces, aceptar todo eso es bien importante, contrario de idealizar, de decir, no, era santo, beato, iluminado. Así es. Otra parte importante es la de evitar los recuerdos, ¿no? Y que de repente no solamente es el recuerdo doloroso, sino me ha tocado igual, ¿no? Que es como van a contar una anécdota chistosa, algo que sucedió, y entonces es como, no hables de eso, ¿no? O hasta yo mismo me digo, no voy a hablar de eso para no estarme acordando, ¿no? Estoy tal vez en la escuela y recuerdo que algo sucedió y y entonces me volteo a, ¿no? a hablar con mis compañeros. Entonces también como que esa parte, de repente, les decía yo, al final va viendo como una acumulación, ¿no? De recuerdos, de historias, de sentimientos, de emociones. Pero bueno, con tal y a veces de no contactar con eso que nos duele, porque digo algo que creo que yo he visto tanto en consulta como en las llamadas que de repente recibimos, tiene que ver con no contactar con ese dolor, con esa emoción, porque me da miedo sentirla. Porque además, ¿no? Ya lo hemos dicho en otras charlas, nos han dicho que las emociones son malas. Y no es que sean malas, son desagradables algunas, pues sí. Pero para estar del otro lado del dolor, pues híjole, vamos a tener que atravesarlo.
Y muchas veces otra parte que también hacen las personas es el consumir de repente ciertas sustancias o tener ciertos malos hábitos, ¿no? Me alcoholizo, puedo consumir muchas otras sustancias porque hacen que me olvide, ¿no? De esta realidad. Incluso no es necesario que sea droga, ¿no? Marihuana, que es muy común, alcohol, que es también de lo más común, esto para activarnos alguna otra sustancia psicoactiva. También puede ser, a las 2 semanas ya quiero mi tratamiento psiquiátrico. Sí, el dolor es muy fuerte, sí, la ansiedad es muy fuerte, pero lo cierto es que también medicarnos inmediatamente también es una manera de taponear eso, de no permitir que salga. Es que sí, entendemos y lo hemos vivido también, que pueden ser semanas muy difíciles, pero el doparnos, el querer estar adormecidos, lo que va a hacer es prolongar ese dolor, porque lo único que estamos haciendo es tapar el malestar, pero son síntomas. O sea, la tristeza, la ansiedad, el insomnio son síntomas del proceso que está ocurriendo. Entonces es como querer tapar el catarro cuando a lo mejor tenemos un proceso infeccioso, ¿no? Hay que tratar el proceso infeccioso. Entonces, sí hay una recomendación, no necesariamente tenemos que correr al psiquiatra para que nos dopen con medicamento. A lo mejor, si después se desarrolla un trastorno del estado de ánimo, puede ser, pero sobre todo las primeras semanas no es necesario. Hay que permitirnos eso también. Otra conducta, al contrario de lo que es ni el cuarto de la persona tal cual como la dejó, es inmediatamente que falleció, a tirar todo, ¿no? También no se trata de una cosa de otra, porque también está permitido quedarnos con recuerdos significativos, pero también ese de nos deshacemos de todo como si no hubiera existido, como si no hubiera pasado, es otra manera también de detener esta tarea. De repente también tomar como estas decisiones muy apresuradas, ¿no? Vendo la casa en donde vivíamos, donde teníamos tantos recuerdos, ¿no? El salir de viaje, de repente me quiero como desafanar de todo y entonces voy conociendo lugares, ¿no? Me voy de vacaciones, me lleno de cosas, de actividades. Esa también es una forma de evadir. O sea, creo que en algún momento, claro que se puede hacer, pero también qué tanto eso lo estamos haciendo para evadir o pues como darnos ese chance, ¿no? A lo mejor decir, bueno, pues sí me voy a un lugar tranquilo donde yo pueda estar relajado, donde a lo mejor voy a compartir con mis familiares, a decir, pues me voy de viaje, luego regreso y andar, ¿no? Viajando. Porque sí se puede hacer, por supuesto que nos podemos ocupar, podemos viajar, podemos tener mucho trabajo, muchas actividades de recreación, o a recurrir al alcohol, recurrir a lo que sea con tal de evadirlo. Pero ¿qué va a pasar? Que se va a reactivar, porque como les dijimos al principio, la vida es una escuela en donde hay pérdidas constantes. En la siguiente pérdida se va a reactivar. Y entonces, si en otra pérdida hacemos lo mismo, ahí vamos a estar cargando con muchos duelos. Entonces, por eso es importante darnos esta oportunidad de vivirlo, aunque sea difícil, porque no es que no lo guardemos y al rato no salga, va a salir, y va a salir de formas de un trastorno del estado de ánimo, trastorno de ansiedad, que en un duelo posterior va a ser el doble de difícil, o pues de muchas maneras que se puede manifestar, ¿no? Que ahí está, esos duelos ahí inconclusos. Así es. Y bueno, la siguiente tarea sería el adaptarse a la nueva realidad. Y esto también va a depender, pues, del rol que tenía la persona, ¿no? Porque inclusive, o sea, puede ser que ni siquiera nos habíamos dado cuenta de qué rol estaba jugando en mi vida, ¿no? Muchas veces si era, por ejemplo, la pareja, pues a lo mejor era quien llevaba, ¿no? Todas las cuentas, era quien utilizaba el carro y entonces nos andaba paseando, nos llevaba. Quien llevaba a los hijos a la escuela, quien cocinaba, ¿no? Así es, ¿no? Esa es una parte bien, bien importante, porque entonces ahí también no es solamente ver el rol, sino pues ahora yo me tengo que adaptar a un nuevo rol. Y a veces pues son responsabilidades, ¿no? Que
no sabíamos, que pues no me gustaban, ¿no? A lo mejor pues era él quien trabajaba y yo estaba todo el tiempo en casa y ahora es, pues ahora yo tengo que ser la persona que tiene que traer el dinero, por ejemplo. Entonces también eso de repente podemos sentirnos como incapaces, ¿no? ¿Por qué? Porque precisamente llevaba tanto tiempo haciéndolo y además pues con todo el dolor que traemos, pues nos puede costar mucho, mucho trabajo. Entonces esa es una parte que hay que ir, digamos, como pues analizando, también el ver que poco a poco, ¿no? Y que seguramente las siguientes semanas, meses, pues poco a poco uno se va adaptando. Pero si de repente lo que hago, ¿no? A lo mejor a mí me tocaba cuidar ya a los hijos y entonces se los dejo al hijo que sigue, por ejemplo, ¿no? Esta cuestión de pues dejar como que otros hagan también estas tareas, el decir, no, pues yo me siento incapaz y entonces yo sigo, ¿no? Como con mi dolor y tampoco voy siguiendo mi vida de manera cotidiana, ¿no? A lo mejor no quiero cocinar y a lo mejor decíamos, pues los primeros días, las primeras semanas, pues va a ser absolutamente normal que me cueste trabajo, pues traigo un montón de cosas ahí cargando, pero si esto ya va persistiendo durante mucho tiempo, ahí entonces, ¿no? Podríamos hablar de que nos está costando precisamente el poder adaptarnos a esta nueva realidad y pues a la vida cotidiana, que si bien no va a ser la misma, pero va a ser una vida pues un tanto distinta. Así es, y es que en realidad nos damos cuenta del rol de la persona cuando se va. No es posible anticiparlo del todo y no es posible que eso nos caiga el 20 de todo eso un día después, o a las horas, o a la semana. Lo más probable es que nos vayamos dando cuenta conforme pase el tiempo. Si hay cosas muy evidentes, como puede ser lo material, ¿no? De, híjole, pues ahora que se dañó la bomba del agua, mi papá era quien lo arreglaba y ahora me doy cuenta quién va a arreglar la bomba, ¿no? Pero hay aspectos mucho más no tan evidentes, no tan claros, que no está en lo tangible, vaya, como es que yo no me daba cuenta, pero ahora que sucedió esto en el trabajo y que me siento triste, yo siempre recurría a mi hermana, a mi hermano para platicarle esto y ahora no está, ¿no? O era quien me animaba cuando pasaba por una dificultad, o era con quien me divertía en los domingos y me daba esa diversión, esa alegría de vivir y ahora siento que no la tengo. Entonces son aspectos más afectivos, psicológicos, roles no tan materiales, no económicos, que nos vamos dando cuenta y claro, eso nos impacta de varias maneras, porque vaya, ese es el rol externo de la persona, ¿no? Son lo que la otra persona hacía, nos aportaba con sus recursos, ya con su presencia física, sus recursos de tiempo, materiales y afectivos, entonces es duro cuando, por ejemplo, es que mi mamá era la que me apoyaba, ¿no? En mis estudios, pero no solo me apoyaba económicamente, el apoyo moral de mi mamá, ¿no? Y entonces ahorita que no está y que sigo estudiando, no me siento motivada. Y ahí, ¿cómo nos va afectando de diferentes maneras? Uno, el rol externo de la persona, esas habilidades que esa persona tenía para acompañarnos, para estar, para lo que nos daba, pero también de pronto en darnos cuenta, no, él ya no está, no me siento motivada y hasta me siento inútil, ¿no? Por no poder hacer esto que antes hacía cuando estaba mi mamá, ¿no? Cuando estaba esa persona. O me doy cuenta que, ay, es que yo me sentía alegre cuando estaba esa persona y ahorita no me siento alegre. También nos impacta en nuestra identidad, que eso ya es una adaptación también interna, porque tiene que ver también con nuestra identidad, con lo que la otra persona nos mostraba de nosotros mismos en su presencia, ¿no? En el vínculo, y eso también son cosas que nos vamos percatando poco a poco y sí se requiere de un proceso de observar, de análisis, de acompañamiento profesional para ir transitando en esa adaptación. Así es, y porque además, bueno, aparte justamente de adaptarse al mundo interno, es
de repente pareciera ser que el mundo pierde sentido, ¿no? Porque a lo mejor hay muchas creencias que vienen pues detrás, o sea, mi perspectiva de ver la vida, de lo que sucedió, de cómo se dio la muerte, ¿no? Toda esa parte, pues va a hacer que haya un reajuste en la perspectiva que yo tengo, en cómo estaba viviendo. De repente a lo mejor pues ciertos valores que yo tenía, ciertas creencias, es como, ¿no? Como si se derrumbaran. Entonces de repente también es cuestionarse, bueno, ¿qué está pasando con el mundo, ¿no? Parecía ser que el mundo cambió. Entonces ahora yo, ¿cómo me voy a ajustar a ese mundo? Entonces también es esa parte de adaptarse a esa nueva realidad. Entonces creo que ahí, como dice Ale, pues hay que ser muy, muy analíticos, contactar, ¿no? Lo que decíamos con las emociones, porque eso es lo que nos va a llevar también, ¿no? Si se dan cuenta, va siendo como un caminito, ¿no? Como una escalerita, como que vamos ahí subiendo, pero pues va a ser poco a poco, ¿no? También va a ser un proceso en donde tenemos que tener mucha paciencia, ¿no? También apapacharnos un montón, apapachar al otro, porque tampoco está padre pues vivirlo solo, ¿no? Decíamos ya pues no hablar, se nos va juntando toda esa parte. Así es. Entonces es mucha paciencia y es un proceso de aprendizaje, porque ese rol que tenía la persona, que ya no está, eso que nos daba, de alguna manera es aprender nuevas habilidades, integrar muchas cosas que antes nos daba y que es así de resignificarlas, reacomodarlas, aprender cosas nuevas para yo continuar y adaptarme a esta vida donde no está la persona, ¿no? Entonces, como ven, no es un proceso que se pueda dar de una semana a otra, de unos días a otro. Es un proceso en el que, a ver, claro, la primera semana va a ser horrible, tal vez el primer mes también pueda ser difícil, pero el dolor va a ir disminuyendo. A lo mejor al principio van a ser 5 días terribles, a lo mejor después de 5 días, bueno, ya en la mañana me sentía mejor, en la tarde me sentía mejor, después me voy a dar cuenta que de los 7 días a la semana, 3 ya me sentía muy mal, a lo mejor me voy a dar cuenta que esporádicamente me va a dar muy fuerte, a lo mejor voy a tener 2 meses que ya me siento bien, pero en el aniversario, en el cumpleaños, es que ahorita mi hijo se estaría graduando, ahorita estaremos viajando juntos porque ya lo habíamos planeado. En ese momento nos va a dar el bajón y es natural, pero el mensaje va a ir pasando gradualmente. Imagínense que es como una operación también, en el que pues uno cuando va delicado al quirófano no se puede ni mover, ¿no? Va a haber unos días de recuperación en cama que vamos a estar muy delicados y que vamos a requerir de estar en cama, vigilancia médica en el hospital. Después nos van a pasar a piso, ya vamos a poder comer más, a lo mejor ya nos quitan medicamentos y después ya nos vamos a poder ir a casa. En casa todavía vamos a tener un momento más de recuperación, pero no vamos a salir a correr, no vamos a poder hacer nuestras actividades normales, pero al menos vamos a estar en una zona más segura que en nuestra casa, ¿no? Y después nos iremos reintegrando poco a poco a nuestras actividades y a lo mejor de vez en cuando ir al médico, ¿no? Hasta que ya lo superamos. Así es. Yo siempre les digo que estos procesos son como ir en una montaña rusa, ¿no? O sea, va a haber estas subidas y bajadas, ya decía Ale, hay ciertos factores. Y bueno, por último, la cuarta tarea, que es recolocar, ¿no? Emocional y psicológicamente a la otra persona en mi vida. Y que esto no quiere decir, porque yo creo que cuando, como de repente, ¿no? Cerrar el ciclo, pareciera ser que es ya, o sea, me olvido de la persona, ¿no? Cuando ya lo supere es porque ya olvidé a la persona. Y digo, algo que es muy cierto es que, pues, no es que vamos a olvidar a la persona, ¿no? O sea, todavía no tenemos un botón que nos haga si lo apretamos y nos olvidamos. Y no tenemos Alzheimer, ¿no? Solamente en ese caso, tal vez se puede olvidar a una persona. Pero si no, va a ser muy difícil. Entonces tampoco es como que tengamos que decirle adiós y va a desaparecer de mi vida y dejamos de hablar y hacer como que no existe. O sea, finalmente es el darle un espacio, ¿no? Por ejemplo, si a lo mejor pues era mi pareja, ¿no? Pues ¿qué va a pasar? Yo voy a decir, bueno, es que jamás en la vida voy a tener otra pareja
o jamás esa persona, nadie va a ocupar ese lugar. Y es cierto, pues puede ser que no ocupe ese mismo lugar porque esa persona tenía características en particular, tenía una historia de vida, ¿no? Pero es así de, bueno, ¿qué significó en mi vida? ¿Qué aprendizajes me dejó? Creo que eso también está como padre verlo, porque seguramente nos dejó muchas cosas, ¿no? A lo mejor lo pienso y de repente les pregunto, oye, ¿y si esta persona estuviera en este momento, qué te diría, ¿no? Pues que le eche ganas, que si estoy triste, pues no importa, pero que yo siga haciendo mis actividades, que le gustaría ver, ¿no? Que yo terminara mi carrera. Entonces, eso también va a ser parte, al ver el significado de esa persona en mi vida, el rol, cómo lo voy a ir ajustando yo en mi vida. Ya les decía, no significa que tengamos que olvidar a la persona y hacer como que nunca existió. Sí puede ser difícil, por ejemplo, para unos padres que pierden a uno de sus hijos. Claro que al inicio no van a poder estar disponibles emocionalmente para sus otros hijos. Va a ser muy difícil, ¿no? Y a veces puede ser difícil el volver a vincularse con los hijos, ¿no? Pero es necesario hacerlo. Con la pareja, por ejemplo, también es igual, ¿no? Es muy duro y ahorita no quiero relacionarme con otra persona. Está bien, ¿no? Y a lo mejor por un tiempo no lo vas a querer hacer. Pero también el no volver a vincularnos amorosamente es una manera de truncar precisamente ese proceso de duelo y de rehacer nuestro proyecto de vida, que no se trata de que, como dijo Vero, no se va a desechar a la persona, es colocarle en un lugar dentro de mí que me permita estar tranquila, en paz, tranquilo, con un recuerdo amoroso, honrarlo, pero también poder seguir vinculándome en este plano, con las personas que aún viven, con mi proyecto de vida, de poder continuar. Así es. En narrativa hay algo que le llaman decir hola de nuevo, que es justamente, ¿no? No es que le tengas que decir adiós, le tienes que decir hola, pero de una manera distinta, precisamente en esta cuestión de decir, bueno, pues me dejó esto, yo lo recuerdo a través, ¿no? De esto que me enseñó, de que a lo mejor pues, me motivó a entrar a la escuela, me motivó a tocar un instrumento, y entonces es como le digo hola nuevamente a esa persona, pero claro, ¿no? Ya no en ese estado físico, sino a través de esas cosas como, estoy buscando una palabra que se me fue, pero que es justamente como esta parte de ver todas esas cosas lindas que me dejó. Y por qué no, también a veces nos dejan aprendizajes, pues no por decirlo negativos, pero sí como decir, bueno, yo ya no quiero eso en mi vida, ¿no? O pues la verdad es que no me gustaba eso y bueno, no voy a permitir que otras personas, ¿no? me hagan esto. Entonces, también es esa parte como de remembrar a la persona, ¿no? Entonces, creo que son como tareas que si ya se dieron cuenta, les decía yo, van como de la manita. O sea, va a ser difícil que pasemos a la siguiente tarea si no hemos elaborado pues la anterior. O que van como muy juntas, ¿no? Porque aunque la segunda tarea era el trabajo con las emociones, o sea, las emociones van a estar presentes en todo el proceso, toda nuestra vida, ¿no? Entonces, o sea, clasificarlas ayuda a tener como algo claro, a tener una guía, pero no es que se te tenga que decir A, B, C, D y así el pasito, ¿no? O sea, ahí va, es muchísimo más complejo que esto, pero bueno, nos sirve para entender un poquito más el proceso. Y luego, pues muchas gracias por las personas que nos han estado acompañando. Muchos saludos también a Said, a Danae, a Tulia. Y bueno, Camila, mi papá falleció hace 2 meses. Camila, me imagino has de estar pasando por un momento muy difícil, pero va a pasar. El dolor que sientas ahorita va a pasar. Todo va a pasar. Puedes elegir cómo vivirlo, pero va a pasar. Si necesitas ayuda profesional, también puede ser para facilitarte este proceso. ¿Cómo trabajar un duelo personal por fallecimiento de un recién nacido?
pues es que hay que ver justamente cómo este fallecimiento movió todo, las circunstancias, cómo afectó la vida después del fallecimiento. Entonces hay que revisarlo también con mucha paciencia. Si estamos muy frágiles, pedir ayuda profesional. Ceci, mi papá murió hace 3 meses de COVID. Me da miedo aceptar las repercusiones de ello. Busca ayuda, Ceci. Ahorita todavía sé que puede ser difícil, pero es posible, va a pasar. Todos estos dolores pasan. Tengo un año que falleció mi esposo. Bueno, pues entonces, si te sientes muy frágil aún todavía, Tulia, pide ayuda profesional, no lo dejes ahí. Muchas gracias, Carlos, nos felicita por explorar lo que proponen estos temas, ¿no? Muchísimas gracias, Carlos, qué bueno que te ayuden, qué bueno. Nos da muchísimo gusto que esa información que te ayude, que sea útil. Gracias por estar. Y pues, esta plática les gustó, de nuevo compartan, denle like. Si hay una persona que consideren que les pueda ayudar esta información, por favor, háganselo llegar. Así es, ahorita digo ya también, ¿no? Para las personas que ahorita están atravesando esto, creo que ya tienen algunos aspectos que seguramente les van a seguir apoyando y en caso necesario, ¿no? Contáctense con nosotras, siempre pueden pedir este apoyo, ¿no? Con sus seres queridos, ya saben, redes de apoyo. Esa parte siempre es muy, muy importante. Y pues como siempre, muchas gracias por habernos acompañado. Para nosotras es un gusto, a mí me encanta dar estas charlas, de verdad no saben cuánto lo disfrutamos, creo que es algo que se nota en las dos, ¿no? Compartir esta información con las demás personas siempre está súper, súper padre. Así es, muchísimas gracias por acompañarnos. Liliana, muchas gracias a ti. Blanca, si te sientes muy frágil, pide ayuda, acompáñate de tus seres queridos. Es difícil, pero va a pasar. Todo va a pasar. Y si quieren una cita para terapia, les vamos a dejar nuestros números. Recuerden, ahorita ya tenemos consulta presencial. Este consultorio aquí está a unas cuadras del Metro Xola, muy céntrico en la Ciudad de México. Y también tenemos todavía terapia online. El teléfono 55 82 77 48 60 y 55 52 98 02 97. También a través de nuestras redes sociales, que muchas gracias también a las personas que nos siguen. Y pues bueno, les agradecemos muchísimo que hayan estado en la charla del día de hoy. Y pues esperemos que también en unas semanas más nos veamos para la siguiente charlita. Muchas gracias por acompañarnos. Que pasen muy buen fin de semana porque ya se acerca. Hasta luego.